Bien, queridos estudiantes, queridos alumnos de segundo año de secundaria, tengan ustedes muy buenos días a cada uno de ustedes. Vamos a continuar con el desarrollo de los contenidos de nuestro tema programado para el día de hoy, ¿no? Que están dentro del marco de los contenidos para estudiantes de segundo año de secundaria, ¿no? Y vamos a continuar aprendiendo después de las indicaciones que hemos dado justamente a las presentaciones o algo pendiente que tengamos en la plataforma. Recordarles también que la próxima semana, el día 4, jueves 4 de noviembre, inician los exámenes hasta el 10 de noviembre, para lo cual estén expectantes, por favor, tomen las medidas necesarias en todos los aspectos para no tener ningún inconveniente con el desarrollo del mismo. Asimismo, queridos estudiantes, vamos a desarrollar la práctica que acaba de vencer hoy a las 8 de la mañana. ¿Sí? Vamos primera parte con la primera pregunta. Todas han sido para marcar, salvo la última pregunta que es para ilustrar. 8 preguntas estratégicas para ver este punto. ¿Qué hecho marca el inicio de la reforma? Por ahí ustedes me dirán. El hecho más impactante son las querellas de las indulgencias. Movimiento político religioso que provocó la ruptura de la unidad de la iglesia, ¿no? Movimiento que provoca la ruptura de la iglesia es con la reforma. La reforma ocurrió en el netamente siglo XVI. En la pregunta 4, ¿en qué es el movimiento que se inicia la reforma y está encabezado, ¿no? Netamente, esto se inicia en Alemania y lo inicia Martín Lutero. El autor de las 95 tesis, acá usted tiene que marcar Lutero también. ¿Sí? Martín Lutero rechaza la venta de las indulgencias publicando sus 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. Bien. Y la reforma religiosa o protestante se inicia en Alemania y tuvo como líder a Martín Lutero, no a Martín Luther King, no, Martín Lutero. ¿Listo? Ahí lo tienen. Ese es el desarrollo y bueno, ilustrar, ¿no? No te preocupes, ya, si tienes problemas apaga tu cámara. Ilustra. Y la última pregunta. Este es el desarrollo como para que ustedes saquen una muy buena nota y pueda obtenerla en la plataforma. ¿Sí? Bien. Ahora, dentro de lo que hemos desarrollado, usted ya tiene el desarrollo, está siendo grabado, ¿no? Para que usted visualice y contraste sus respuestas con el desarrollo. Y más o menos hace una línea, ¿no? Dentro de lo que es el porcentaje de una nota. Fallo 2, 3, recuerde que está sobre una nota total cada una de las actividades, no prácticas que tengamos en la plataforma. Ahora, para ir entendiendo, creo que nos faltó tiempo para poder visualizar un video. Vamos a pasarlo y vamos a entender un poquito el por qué la reacción de los protestantes en base a la actitud y a los usos y costumbres de la iglesia, para ir remontándonos en esto. Entonces, ante esa situación, vamos a ver la respuesta de la iglesia. Vamos a ir entendiendo esto, ¿sí? Vamos a compartir. ¿Alguna pregunta, alguna duda concerniente a algo? ¿No? Listo. Vamos a compartir acá este videito, a mí me gusta. No sé, este no, es este. Perdón. Me dice si escuchan el audio. ¿Escuchan el audio? Lisa, ¿me escuchas? Sí, es correcto. Entonces lo vamos a mandar, ¿ya? Sí, 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 se escucha. No te duermas, Ariadna, no te duermas. ¿Okay? Viene Martín Lutero.
obispo soberano de Roma, sucesor de San Pedro y Santo Padre de la Iglesia Católica Romana. He anhelado a alguien que salvase a la cristiandad. Recemos porque haya llegado. Si de verdad creemos que Cristo es nuestro Salvador, entonces tenemos un Dios de amor. Y ver a Dios en la fe es poder contemplar su corazón amable. De modo que cuando el demonio os eche en cara vuestros pecados y diga que merecéis la muerte y el infierno, decidle esto: sé que merezco la muerte y el infierno y que conozco muy bien a aquel que sufrió y pagó en mi nombre. Se llama Jesucristo, Hijo de Dios, y donde Él esté, yo también estaré. Y esta nueva basílica de San Pedro no es solo un edificio, Alejandro. Es un símbolo de mi intención de restaurar la Iglesia de Cristo. Y Alberto podría ser una pequeña bendición para eso. Ofrece 10.000 ducados por Mainz. Pero Alberto está arruinado, Excelencia. Estáis bien informado. Los Fluger le prestarán el dinero. Los banqueros imperiales. Un préstamo 8 años. ¿Y cómo se lo devolverá? Juan Tetzel. En el cielo hay un cofre del tesoro lleno de méritos. Los méritos de Cristo Jesús, de la Virgen María y de los santos que, con sus sagradas vidas, nos han salvado a nosotros, pobres pecadores necesitados. Esta noche el cofre está abierto a vosotros. ¿No oís sus voces? ¿Esas voces que gritan? De vuestros difuntos padres, abuelos, tíos, tías, gritándoos: querido hijo, querida hija, por unas pocas monedas podéis rescatarles de su castigo y su sufrimiento. Escuchad, agudizad los oídos. Un padre que llama a su hijo, una madre a su hija. Cuando una moneda cae en el cepillo, un alma sale del purgatorio. Hombre temeroso de Dios, ¿tienes una moneda para Cristo? Sí. Estos doctos padres esperan para escribir vuestro nombre y el nombre de vuestros seres queridos, vivos o muertos, en este, vuestro pasaporte a los placeres celestiales del paraíso. ¿Nombre? Anna Thaler. ¿Nombre? Guntram Berleck. ¿Nombre? Mary Pau. ¿Nombre? Gretel. Aquí tienes. El siguiente. ¿Nombre? Gustav Liga. Pensad, si no podemos transmitir los evangelios de Cristo... Doctor Martín. ¿de qué le damos? Doctor Martín. Sí, es cierto, estoy de acuerdo. Tendríamos que reunirnos. Sí, de acuerdo. He hecho esto por Gretel. Firmada por el arzobispo de Mainz. ¿Dónde la conseguiste? En Jüterbock. La compré en la iglesia. Esto solo es un papel, Hannah. Estas palabras no significan nada. No es buena.
Debes confiar en el amor de Dios. Guarda tu dinero para alimentar a Grete. A Alberto de Mainz. Perdonad, Padre en Cristo y Príncipe Ilustrísimo, que me atreva a escribiros. Mi audacia se debe a que es mi deber serviros y advertiros de las deshonestas prácticas de aquellos que dicen representar a vuestra excelencia. Cristo no ordenó predicar indulgencias, sino el Evangelio. Remitid esto a Roma. Hay que enseñar a los cristianos que aquel que socorre al pobre o ayuda al indigente realiza una obra mayor que si comprase indulgencias. Si el Papa puede vaciar el purgatorio, ¿por qué no lo hace por amor en vez de por dinero? Dios mío, ¿quién es este Martín Lutero? Fritz, ¿Qué? el doctor Lutero quería que todos lo viesen. Y lo verán todos. Enfrente. Los libros de Martín Lutero serán examinados y quemados. Cualquiera que se atreva a infringir nuestra excomunión y anatema padecerá la ira de Dios Todopoderoso y de los apóstoles Pedro y Pablo. Amén. Amén. Podéis quemar sus libros, pero no quemaréis sus ideas. ¡Volveos a Roma! ¡Nos queremos! Por orden de su santidad, el Papa León X, todas las obras de Martín Lutero serán borradas de la memoria de los hombres. Martín Lutero dice la verdad. Esto es lo que Roma llama una bula papal. Un edicto del Papa en persona. Solo hay una cosa que hacer con esta ráfaga de viento. ¿Qué pasó? ¿Por qué tan serios? Ah, no les avisé para que se hagan su canchita. Ah, recién prenden la cámara. Para la próxima les voy a decir, preparen su canchita, pero poquito nomás. No sé si ustedes han visto por ahí. Ah, después juntamos en los 417 que tomó una buena vez. Ya bien, por ahí me están preguntando, Xiomarita, Xiomara, Pico. No está, ceñito, no está, estoy justo llamando y ya no está en clase. Listo. Bien. Dos cositas. ¿Vieron el panorama, cómo se está presentando y las acciones de Martín Lutero? Con esto refrescamos un poquito lo que estaba pasando y cómo dan paso al surgimiento de las reformas protestantes. Y le piden reforma a la iglesia, o sea, le piden que la iglesia cambie. La unidad cristiana se fractura, hace una separación, ¿no? Ahora, la iglesia va a responder a esas acciones, ¿cierto? Entonces, en la historia universal, la acción en respuesta a las reformas protestantes, o sea, ante las exigencias de Martín Lutero y el pedido de reforma, o sea, de cambio, la iglesia va a responder. Y su respuesta en la historia universal
va a ser entendida en la historia universal como la contrarreforma. ¿Me dejo entender? Martín Lutero y los protestantes piden una reforma. La iglesia responde ante ese pedido, esa necesidad, y la respuesta en la historia universal va a ser la contrarreforma. ¿Me dejo entender? Para la historia universal. Pero para la iglesia católica, la contrarreforma no va a ser conocida con ese nombre, sino como la reforma católica. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando hablamos de reforma católica, estamos hablando de la contrarreforma. La historia universal lo entiende como la contrarreforma y la iglesia católica como la reforma. ¿Comprenden esa diferencia o no quedó claro? Pulgar arriba, reacción. El que me dice sí, profesor, o no sé, ok. Elija audio, reacción, chat, los que tienen la cámara apagada. No entendieron, porque nadie está reaccionando, nadie activa su micro. ¿Entendieron la diferencia o no? Ninguno. Ok, vuelvo a explicar. Vamos a hablar de un nuevo tema. El tema se llama la reforma. El tema se llama la contrarreforma. El término la contrarreforma usted pone en internet y va a entender el concepto de la acción de la Iglesia Católica hacia los protestantes. Listo, profesor. Ese es el tema. Pero la Iglesia Católica no lo concibe con el nombre de contrarreforma, sino como la reforma católica. ¿Me dejo entender? Usted puede buscar ambos. Al momento de buscar, usted va a encontrar o bien reforma católica o bien contrarreforma, pero es lo mismo, sino que para la historia universal lo entendemos como la contrarreforma. La respuesta de la Iglesia Católica en contra de la reforma protestante. ¿Me dejo entender? De los protestantes. Y la Iglesia Católica no lo entiende como dice la contrarreforma, no. Es la reforma católica, la reforma de la Iglesia. ¿Me dejo entender? ¿Quién lo entendió? Ahora. ¿Entendiste, Grey Chávez? ¿Sí? Ariadna Bellido. Lo que tienen la cámara prendida, si entendieron, háganme así. Pero si no entendieron y tienen duda, no, háganme así. Para volver a explicar, no se preocupen, tenemos tiempo. Comprendido, entonces. Brigitte, no veo tu mano, no veo tu pulgar. ¿Lo entendiste, Brigitte? ¿Quedó claro, entonces? Sí, seguro. Ok. Entonces, ok, Herencia, eso me agrada. Profesor, me está costando un poquito. Vamos a hablar de un nuevo tema que se conoce como la contrarreforma. Usted busque en Google, entre, ponga contrarreforma, le sale algo. Ponga usted reforma católica, también le va a salir lo mismo. Y usted va a decir, ¿pero por qué, profesor? Total, ¿cuál es el tema? El tema es el mismo. Sino que la historia universal lo concebimos como la contrarreforma, el accionar de la Iglesia Católica hacia la reforma protestante. Pero la Iglesia Católica no lo concibe como la contrarreforma. No. Y para la Iglesia Católica es la reforma católica. ¿Me dejo entender? Entonces, esa diferencia usted tiene que entender, porque si en el examen yo de repente le pongo la pregunta y la duda o la salvedad del caso, usted tiene que responder cuál es la diferencia. Entonces, estamos hablando todo lo que pasa en torno al siglo XVI. Después de esta clase, nosotros en nuestro avance vamos a hacer una pausa para ¿qué cosa? Conocer todas las expediciones. O sea, mientras que se está dando la reforma, mientras que se está dando la modernidad, mientras que se está dando la contrarreforma, mientras que se está dando todos esos cambios, va a haber un hecho importantísimo. La concepción del mundo va a cambiar. Entonces, en la próxima clase, nosotros vamos a ir conociendo cada una de esas expediciones que dieron paso al conocimiento de nuevos territorios. Recuerden ustedes que para el año 1492, hace poquitos días atrás, se celebró un año más del descubrimiento de América, el 12 de octubre. Entonces, nos falta entrallar a ver eso para ver cómo se presenta todo el panorama para la edad que vamos a entrar a hablar
netamente en el mes de noviembre y en el mes de diciembre, que es la edad moderna. ¿Queda claro? ¿Sí? Vámonos a esos 10 minutos de descanso, ¿no? Dentro del banco, porque nos quedan 2 minutos antes de salir, 12 en punto salimos, nos quedan 2 minutos. Profesor, se me va, a ver qué me dice acá, profesor, se me va. Ah, ok, yo te mando esto. Mario, no te preocupes. Te mando. Me había olvidado, ¿verdad, Mario? ¿Sí? Ok.